LED 40 pulgadas, 9.990 pesos con sistema Android 14. Invierte el aguinaldo en Maggi Equipamientos. Ofertas limitadas. Stock limitado. Presenta este espacio Maggi, en su nuevo local de Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea de equipamiento para el hogar. ...14 minutos faltan para las 12 del mediodía... ...estamos en la página central de la revista de día viernes... ...y a esta hora, como todas las jornadas con nuestra entrevista central... ...nos conectamos a través de la web, de las redes sociales de la radio... ...y también, por supuesto, a través del canal 56 de Punta Cable... ...para que ustedes puedan no solamente escucharnos... ...sino también ver la entrevista en vivo de cada mañana... ...y también, como les decía Nivia... antes de la pausa, luego de finalizar la entrevista, nos vamos a ir a una pausa y enseguida conectamos con nuestros compañeros que están con gente en los barrios desde la ciudad de Pan de Azúcar, allí desde el barrio Belvedere. Le damos los buenos días a Paola Renderos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias. ¿Y por qué está Paola Renderos aquí? Más que explicarlo nosotros, debería explicarlo ella. Es ciclista, podríamos dar como dato, pero fundamentalmente es trotamundos, ¿no? Sí, soy cicloviajera, soy del Salvador. Cicloviajera. Sí, soy del Salvador y bueno, estoy recorriendo una parte de Uruguay, vamos a decir un poquito de Uruguay. Ya Uruguay es mi país número 13 en este recorrido por Latinoamérica en bicicleta. ¿Que comenzó hace cuánto? 2 años y 4 meses más o menos. ¿Y cómo surge la idea? ¿O cómo esto de ser cicloviajera, cómo surge la idea? Pero aparte, ¿cómo surge la idea de irse tan lejos del lugar de origen, del centro de Centroamérica y, por ejemplo, ahora estar tan al sur, ¿no? Sí, bueno, siempre me gustó viajar, siempre fue un objetivo de vida conocer lo más que pueda del mundo. Con el tiempo me reencontré con la bicicleta. Yo usaba la bicicleta en El Salvador para mis mandados, para trabajos, cosas así. Nunca hice ciclismo de montaña, ni de competencia, ni nada por el estilo, ni largos recorridos. Pero en ese momento comencé a conocer gente que viajaba en bicicleta y me pareció que era una forma bastante buena de hacer un viaje como lo quería hacer, largo, sin tiempo de retorno, que pudiera movilizarme suficientemente rápido y suficientemente lento a la vez para conocer lo más que pudiera, y bueno, así fue como decidí viajar en bicicleta. ¿Y cómo se estructura este viaje? Pues hace 2 años y medio prácticamente que arrancó, sí. Que dijo, me voy hacia el sur, voy a conocer Centroamérica. ¿Cómo vive? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde duerme? ¿Cómo se arma el viaje? Bueno, ¿cómo vivo? El día a día es que hago pulseras y las voy vendiendo en el camino. Es el día a día, es como la actividad económica principal. También hago voluntariados, uno que otro trabajo que sale por ahí, cosas, no sé, pintar, pasear mascotas, hacer jardinería, ese tipo de trabajos. Que me permitan estar un ratito, un tiempo y seguir con el viaje. Ahora estoy en casa de Paola Sosa, es una chica que viaja también en motocicleta, de acá de Maldonado. Ella recibe viajeros de todo tipo, viajeros en moto principalmente, y ahora me está recibiendo a mí en su casa. Tiene las puertas abiertas, también me comentó, para los viajeros. Y bueno, esa es una forma, voy haciendo contactos y van surgiendo estas personas que reciben viajeros, que me recomiendan con otros. Y cuando no tengo contactos, que es la mayoría de veces, toca acampar, buscar bomberos, Cruz Roja, protección civil, qué sé yo, algún polideportivo, una iglesia, gasolineras, un lugar que me permita sentirme segura, acampar ahí, pasar la noche y el día siguiente continuar. Justamente a eso iba, a eso de sentirse seguro, porque recorrer el mundo, recorrer
en este caso todos estos 13 países, Sí. es recorrer muchas ciudades, muchos caminos, Sí. y una mujer sola, además. ¿Cuáles son los episodios que le han tocado vivir, de los buenos y de los no tan buenos? Bueno, los buenos, por suerte, ha sido la mayoría. Encontrarme con un montón de gente con la que siento que se va armando una red de apoyo muy interesante. Viajar sola es estar todo el tiempo atenta, observar mucho, escuchar mucho, cuidarse, por supuesto, el doble de cuando una está acompañada. Y cosas malas, por suerte no he pasado demasiadas. Quizás lo más difícil fue que yendo hacia México, los policías de Guatemala, casi en la frontera de México, me dijeron que como era salvadoreña y por ser centroamericana, yendo hacia el norte, era ruta migrante, entonces que les tenía que dejar mi dinero, que si no, no iba a pasar, que si no me iban a llevar en la patrulla con todas mis cosas y nadie iba a decir nada porque estaban viendo que la policía me llevaba y por algo era, ¿no? Entonces eso ha sido como lo más fuerte, la extorsión, vivir la extorsión y el robo de parte de quien supuestamente tiene que cuidarnos, ¿no? ¿Tuvo que acceder? Por supuesto, porque si no era como regresarme, pero de todas maneras me iban a quitar lo que tenía, o sea, no, lastimosamente no nos podemos oponer a ningún cuerpo armado, entonces tenemos las de perder y bueno, ni modo. Policía de Guatemala era. Sí, policía de Guatemala, quienes después me contactaron y dijeron que estaban haciendo un operativo así súper grande para buscándome, porque yo hice la denuncia, pero ya cuando estaba en México, en redes sociales, entonces se viralizó y todo. Y me dijeron que me estaban buscando y yo les dije, no, ya sé la manera en la que operan, por supuesto que no iba a hacer ninguna denuncia estando en territorio guatemalteco, entonces, no, ya me fui. ¿Cómo hizo para volver hacia el sur? Pasé por Guatemala haciendo todos los chequeos normales, pero fue, o sea, un paso súper rápido. Porque lo mismo, me habían dicho, bueno, cuando venga de regreso nos avisa, como para escoltarla, y yo, no, eso no va a pasar. Pasé lo más rápido que pude. Ahí sí tomé un bus de más o menos larga distancia que me llevara a esta ciudad de Guatemala y ya de ahí pues estaba más cerca de mi país, del Salvador, y ya eso entré pedaleando. Porque, claro, esta es una pregunta también, ¿es siempre en bicicleta? Uh-huh. Ahí tomó un bus de distancia pero por un tema de seguridad y para Exacto. salir rápido de ese país. Sí. El resto siempre en bicicleta, no es que no es que llega a un lugar, se sube a un ómnibus, se carga la bicicleta y se va a otra ciudad, no. o se sube a un avión o a lo que fuera. No, siempre en bicicleta. El otro tramo en el que no usé la bicicleta porque no se podía era entre Panamá y Colombia, que pasé en 4 lanchas. Y me tomé 4 lanchas haciendo como transbordos y después, bueno, de Buenos Aires para Colonia, que también en barco. Han sido los 2 tramos y de ahí todo en bicicleta. Y recién decía que acá se encontró con una joven que también viaja en moto y que recibe... hay como un grupo de gente en el mundo que está en esta onda. O sea, si estuviera en El Salvador, seguramente a usted le tocaría recibir a gente que anda en esta misma vuelta y que los recibe. Son como una comunidad, digamos. Exacto, sí, es una comunidad grande. Que eso es lo chévere también, que no es que solamente recibo a los de moto o solamente recibo a los de bici, sino que a viajeros en general, viajeros y viajeras de todo tipo. Bueno, Paola recibe más viajeros en moto porque ella está en esa comunidad de motociclistas y también viaja, pero no tuvo ningún problema de recibirme a mí en su casa también. Entonces sí hay en cada país o en la mayoría de países hay un chat de WhatsApp que es de apoyo a cicloviajeros, así se llama, apoyo a cicloviajeros, y tiene el nombre del país en el que uno se encuentra. Entonces ahí uno pregunta, bueno, voy para Maldonado, ¿alguien tiene algún contacto por allá? Y si alguien tiene o sabe de un lugar donde se puede acampar de forma segura y eso, pasan el contacto y así vamos. A mí como me gustan más los pueblos más pequeños, salirme un poco de las urbes con grandes excepciones,
siempre estoy como más alejada de todo, digamos, y uso más el contacto. Ya cuando llego, busco un lugar y qué sé yo, pero en las ciudades sí es súper necesario tener un contacto porque pues es más difícil llegar y decir buenas, me deja quedarme en su casa, claro. Sí. Que no, conseguir es mucho más complicado. Sí. Y pregunto algo, por más que algo conversamos en la pausa, Sí. ¿esta salida de El Salvador es por el espíritu viajero o porque también El Salvador ya no era un lugar agradable para estar? Digo porque Sí. por todo lo que nosotros recibimos a nivel internacional, Claro. de lo que sucede en El Salvador hoy, con el Sí. presidente Bukele, con lo que es la cárcel del Secot para los pandilleros, con lo que es todas las medidas de seguridad, Sí. que en el mundo, quienes estamos por fuera y que no conocemos la realidad, lo vemos de una manera, quizás usted tiene la misma o distinta Sí. percepción. Es una combinación de las dos cosas. Por una parte, por supuesto, es un sueño que he tenido desde pequeña, recorrer el mundo. Y por otra, sí, El Salvador no es un lugar seguro bajo ninguna circunstancia en este momento, y mucho menos para las personas que somos disidentes del gobierno. Hay una persecución política increíble. Están encarcelando personas defensoras de derechos humanos, personas que están trabajando por otras personas que han encarcelado injustamente, personas que defienden la tierra, que defienden el agua, que defienden territorios, también están siendo encarceladas. Y pues creo que Pero el no viaje... no es gente que está vinculada a la pandilla, a los asesinatos, a los robos, por supuesto a las que no. violaciones. Eso por lo menos es lo que compramos desde el exterior. Sí, sí. Y de que hay más seguridad, que, Sí. que supuestamente antes no se podía andar en El Salvador sin pagar peajes a pandilleros, sin estar bajo ese régimen. Sí, sí. Digamos que ahora ha cambiado de mano. Ahora ya no se le teme, digamos, en grandes comillas, digamos, ya no se le teme al pandillero, pero sí al cuerpo armado. Llamemos al cuerpo armado policía, soldados, porque ellos son ley, justicia y todo. Con el estado de excepción que lleva ya 3 años o un poco más, a ustedes lo llegan a sacar de su casa y porque tiene un vínculo con la pandilla y ahí se terminó todo. No hay debido proceso, no hay quien lo defienda, no hay quien lo saque de la cárcel. Y estas personas que están trabajando o que estaban trabajando para denunciar además todos los atropellos que hay adentro de las cárceles hacia ciudadanos comunes, ahora están encarceladas. Ruth, por ejemplo, un abogado constitucionalista también, y un montón de otras personas que están encarceladas injustamente, solamente porque han puesto también a la luz todo este entramaje de las pandillas que tiene con el gobierno. Ni hablar de la cantidad de periodistas también que no pueden regresar a El Salvador porque están siendo perseguidos por hacer un buen trabajo. Muchos están siendo asediados ahora mismo. Ayer o antier sacaron unas alertas de los mismos periodistas o familiares de periodistas que denunciaban que afuera de su casa habían policías, habían cercos policiales, llegan a su casa a preguntar por una cosa, pero resulta que esa cosa no es de verdad por lo que iban a preguntar, sino a ver si de verdad vive ahí. Entonces es como un asedio súper fuerte. ¿Usted era Además, perseguida del gobierno? No, yo no. No, yo ¿Su familia? Yo he estado ¿No está afuera. vinculada a la pandilla tampoco? La No, pandilla. por supuesto que no. De ninguna manera. De ninguna manera. No solamente las personas que están vinculadas con las pandillas son perseguidas, vamos a decir así. Hay investigaciones que además vinculan al gobierno con el beneficiar a las pandillas. Entonces, no sé hasta qué punto podemos hablar de perseguir a las pandillas. O sea, hay un lado B, esas investigaciones Sí. muestran un lado B de estas cuestiones, Exactamente. de una connivencia entre la pandilla y el gobierno también por otro lado. Sí, O exactamente. sea, pagan los extractos bajos de la pandilla y quizás quienes gobiernan no. Exactamente. Además, recordemos que
Este periodo presidencial es inconstitucional. El Salvador no permite la reelección. Y Nayib Bukele se reeligió pasando por encima de la Constitución. Pero tuvo un 85% de los votos, ¿no? Pero está en contra de la Constitución. O sea, no podemos pasar por arriba de la Constitución. No importa si hay gente que quiere votarlo, si el 100%. Si la Constitución dice que no se permite reelección. Es como en nuestro país, que no hay reelección. Así, así fueran las elecciones mañana. Y sí, la Constitución de Uruguay dice que no, hay que entregar el poder. Ya eso es una señal demasiado grande. O sea, estamos en una dictadura, desde antes lo estábamos, ahora se consolida la dictadura y no sabemos cuánto tiempo cuánto vaya a tardar para que suelte el poder o de qué manera va a pasar. ¿Qué lugares la han cautivado? ¿Qué lugares le han gustado? No nos diga Maldonado. No. Son demasiados. Yo creo que todos los países son lindos, unos más que otros, en el sentido quizás, al final los lugares son la gente, entonces es como, hay lugares en los que he tenido mucha más conexión con la gente, entonces por ende son lugares a los que quisiera regresar, pero no sé, a ver, qué difícil. Ecuador me gustó muchísimo porque me parece que es un país del que se habla poco, por lo menos en nuestro país nos llega como muy poca cosa de ellos y descubrir la tremenda joya que es en muchos sentidos me gustó muchísimo. Pero hablando de lugares de los que se hablan, en El Salvador, ¿usted conocía algo de Uruguay? Sí. Bueno, conocía generalidades, que era mucho más grande que nosotros. El Salvador cabe 8 veces en Uruguay, entonces para nosotros eso es muy grande. Aleluya, al fin hay alguien más chico que nosotros. Sí, tenemos el doble de población que ustedes, nosotros tenemos 7 millones o más del doble que ustedes. Sabía que habían como 2,5 millones que tenían costa atlántica, que tienen muy buen fútbol, buenos músicos, buena música en general. Sí, nos llegan cosas de Uruguay muchísimo por allá. Ahí está. ¿Cuál es el próximo destino después de Maldonado? ¿Hasta cuándo está en Maldonado y cuál es el próximo destino? Creo que paso el fin de semana acá en Maldonado y el próximo destino es Punta del Diablo. Punta del Diablo. Sí, Punta del Diablo para allá. O sea, la costa rochense. Sí, correcto, para allá. Muy bien. Bueno, muchísima suerte. Quienes quieran seguir este viaje, ¿cómo lo pueden hacer? O quienes quieran, capaz que, Punta del Diablo es un lugar muy, muy de esta onda, de gente que anda errante, de gente que anda recorriendo los lugares, y quizás alguien que esté escuchando diga, pero a mí me gusta. Es más, nosotros hemos hecho muchas entrevistas a gente que algunos cicloviajeros, otros que andan en motos, otros que se arman una combi, un autito y arrancan por el mundo. Hay mucha gente realmente, pero quienes quieren seguir este viaje, ¿cómo hacen para seguirlo? En Instagram me puedes buscar como Pao_Renderos y en Facebook también como Pao Renderos, en Twitter igual Pao_Renderos o con la etiqueta numeral El Viaje de Pao y estoy en todas las redes. ¿Y tiene un destino final este viaje o piensa seguir viajando hasta que le den las fuerzas? Este viaje en particular sí tiene un destino final, es Ushuaia. Regreso después de dar una vuelta por acá por Uruguay a Buenos Aires. De Buenos Aires encaro, después que pase un poquito el frío, comienzo a encarar al sur para llegar a Ushuaia. Y después de eso, pues sí me gustaría seguir viajando en bicicleta. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, 4 minutos. Seguimos con el trabajo de nuestro compañero Alberto Olmedo, que ustedes pueden seguir a través del canal 56 y también a través de las redes de la radio. Luego de la pausa nos vamos con nuestros compañeros, con Diego, con Lucía, a Pan de Azúcar para charlar con los vecinos al oeste de nuestro departamento y también lo podrán observar a través de nuestras redes y del trabajo de nuestro compañero Alberto Olmedo. Ya venimos. Presentó este espacio Maggi en su nuevo local de Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea de equipamiento para el hogar.
Invierte el aguinaldo en Maggi Equipamientos. Ofertas limitadas. Stock limitado. Living esquinero exclusivo, 19.990 pesos. Juego de comedor, madera maciza, 6 sillas, 8.990 pesos. LED 32 pulgadas, 6.990 pesos. Con sistema Android 14. LED 40 pulgadas, 9.990 pesos. Con sistema Android 14. Invierte el aguinaldo en Maggi Equipamientos. Ofertas limitadas. Stock limitado. La revista 25 años. El programa periodístico más antiguo de la radiodifusión departamental y el más escuchado. Ser parte de un club tiene muchos beneficios, pero ser parte de